al tema que estamos viendo una vez al mes, que es el evangelismo. ¿Sí? Entonces, nos habíamos quedado en un tema importante. Hablábamos acerca de la llave de oro para el evangelismo, o una llave que da acceso. Creo que es una de las cosas o de las herramientas que nosotros siempre tenemos que dar uso, siempre tenemos que usarlas, hermanos, ¿sí? Entonces, nos habíamos quedado en esta parte. Hablábamos de la llave del evangelismo. ¿Y alguien me puede recordar cuál es esa llave? Hermanos, ¿alguien me puede recordar cuál es esa llave? No, la llave del evangelismo, ¿cuál es? La ley, exactamente. Es la ley. La ley es la que nos da la oportunidad de acceder a áreas donde el argumento no tiene poder, hermanos, ¿sí? Recuerden, nosotros veíamos Salmos 19:7 y nos encontramos con este texto que dice que la palabra de la ley de Dios tiene el poder para convertir el alma. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ¿sí? Así que el uso de la ley, del uso adecuado de la ley, hermanos, eso puede ser un acceso para poder abrir la puerta del corazón de una persona, ¿sí? Entonces es importante usarla, es importante que nosotros hagamos uso de esta herramienta que incluso entra hasta lo profundo del corazón. Dice Hechos 28:23, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les decretaba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Y dice que Pablo hacía esto persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, ¿sí? Entonces la ley es esa herramienta, hermanos, la ley es lo que vamos a estar usando, ¿sí? Primera Timoteo 1:8 dice, pero sabemos que la ley es buena, hermanos. Pero ¿cuándo es buena? Si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor. Así que no es correcto, hermanos, que nosotros vayamos y le queramos hablar de la gracia de Dios, hablar del amor de Dios, hablar de la bondad de Dios, y esta persona no... Miren, la gente o las personas, incluyéndonos a nosotros, no podríamos comprender lo que era la gracia de Dios si no podíamos entender primeramente qué es... cuál era la transgresión que habíamos hecho contra Dios. Y es la ley la que nos hace ver esto. Por eso Pablo le dice a Timoteo, la ley es buena, pero cuando se usa legítimamente, es decir, no se dio para justificar a nadie, se dio para qué, para los transgresores, para los pecadores. O sea, el pecador necesita saber que ha transgredido la ley, ¿sale? Entonces recuerden, hay al menos 4 funciones, quizás no son todas, pero les recuerdo, hay 4 funciones de la ley, que son básicamente, trae conocimiento de pecado. La ley hace que toda boca quede cerrada. Tercero, la ley deja a todos culpables. Y cuarto, apunta a Cristo, que eso es lo que no logramos terminar. Ustedes recuerdan, habíamos visto algunos textos, habíamos trabajado en Juan capítulo 4, Marcos capítulo 10 y Juan capítulo 8. En Juan capítulo 4 veíamos acerca de la mujer samaritana, ¿va? Y cómo es que Jesús tiene una conversación personal con esta mujer, que no era correcto. Judío con samaritanos no se llevan, hermano. Entonces recuerdan, usábamos esta parte y vimos cómo el Señor usó la ley para poder hablar con esta mujer, y eso trajo convicción de pecado. Ella reconoció que era cierto que el último marido que tenía ni siquiera era su marido, y entonces ella reconoce que quien estaba ahí era un profeta, ¿no? Pero después Jesús se da a conocer como el Mesías. ¿Se dan cuenta cómo es que aún Jesús usa la ley para llevarnos a Él mismo? Entonces vimos ese ejemplo. También vimos acerca de el joven rico. Primera Timoteo 1:8. ¿Sí? Y entonces vimos también a Marcos capítulo 10, y vimos ahí acerca del joven rico, ¿no? Cómo es que él sentía que había cumplido toda la ley desde que era joven. Y hablamos también acerca de él. Otro texto que vimos en esa ocasión fue acerca de la mujer que fue hallada en el mismo acto del adulterio, que está en Juan capítulo 8, ¿verdad?
Entonces veíamos todas estas ejemplos y estábamos tratando de ver cómo es que la ley en algunos casos en todos los casos daba conocimiento de pecado, en algunos casos dejaba la boca cerrada. Ustedes recuerdan cuando los hombres estos que trajeron a la mujer adúltera le dijeron, bueno, la ley dice que tenemos que apedrearla, y entonces el Señor, escribiendo con el dedo en la tierra, al final dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo? Se cerró la boca de todos. No hubo nadie que dijera absolutamente nada. Entonces deja culpable también a la gente. Entonces vimos todos estos ejemplos, hermanos, y es importante que si usamos legítimamente la ley va a tener su función y nos va a permitir que cuando nosotros presentemos el Evangelio a alguna persona podamos iniciar correctamente, hermano, ¿sí? Algunos personajes de la historia lo creen así, lo han establecido así, lo han afirmado así, no porque ellos lo digan, hermanos, porque la Biblia lo dice, ¿va? Entonces, por ejemplo, Martín Lutero dice, el primer deber de un predicador del Evangelio es declarar la ley de Dios y exponer la naturaleza del pecado. En su verdadera obra y esencia correcta, prepara a un hombre si usa la ley correctamente para anhelar y buscar la gracia. ¿Se dan cuenta? ¿A cuántos les hemos dicho o nos han dicho, ¿qué prefieres? ¿La buena o la mala? ¿Y qué decimos? La mala, porque al menos cuando venga la buena se sienta un poco pues es algo así, hermanos. O sea, naturalmente nosotros necesitamos conocer la mala noticia. Necesitamos saber que hay algo malo y la ley es la que nos permite hacer eso. Es imposible que la gracia me permita ver mi pecado. No. La gracia la miramos como es, tal como es, con tanta maravilla, solamente hasta que yo sé de que pequé, hasta que yo me doy cuenta que he transgredido la ley de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, George Whitefield también dijo algo como esto: primero pues, antes de que se le pueda impartir paz en su corazón, es necesario que se haga ver, sentir, llorar, lamentar por sus transgresiones reales contra la ley de Dios, ¿sí? Charles Spurgeon dijo también esto: yo afirmo que se ha quitado la herramienta complementaria más hábil del evangelismo si se ha echado a un lado la ley. Habiendo echado a un lado el layo que lleva a los hombres a Cristo, estos nunca aceptarán la gracia hasta que tiemblen ante una ley justa y santa, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, algunas observaciones antes de poder continuar. Primero la ley, hermanos, es una herramienta muy valiosa en el evangelismo. Así lo debemos notar. Pero la ley no salva ni justifica, hermanos. Debemos entender eso. La ley no salva ni justifica. Por eso vuelvo a lo que dice 1 Timoteo. Si se usa correctamente, ¿sí? Solo si se usa correctamente, entonces la ley tendrá ese sentido. Entonces nosotros no usamos la ley para decirte, cumple las obras de la ley para que tú puedas ser salvo. Eso lo enseñan en el catolicismo romano, eso lo enseñan los testigos de Jehová, eso lo enseña el mormonismo, eso lo enseñan muchas sectas, hermanos, donde nosotros tenemos que hacer obras de justicia para poder ganar el cielo. Pero no, hermanos, la ley nosotros no estamos usando la ley con la intención de justificar a nadie, porque la Escritura claramente dice que por la ley nadie será justificado, ni por las obras de la ley, ¿sale? Entonces, somos salvos solamente por la gracia a través de la fe. Eso es un tema que veremos posteriormente, pero ahora es esto, hermanos. Somos salvos. La ley es el estándar de la perfección, por eso es que usamos la ley. Porque ¿qué pasa, hermanos? Lo que hacemos es medirnos contra el hombre. Y decimos, agarramos al peorcito para poder vernos mejorcitos nosotros. Pero cuando la ley es el estándar de la perfección, ¿y quién representa esa ley y ese estándar? Cristo. Cristo fue perfecto, Él fue sin tacha, sin mancha, él fue perfecto delante de la ley de Dios, en Él no hubo ningún pecado, absolutamente ninguno. Entonces cuando yo estoy citando y estoy tomando la ley, no es con la intención de hacerlos salvos por medio de la ley, no, es para que esa herramienta me sirva para abrir el corazón de la conciencia del hombre que está cerrada y está cauterizada por este mundo. Entonces, la ley finalmente me apunta a Jesucristo. Que eso es lo que estábamos viendo, hasta ahí nos quedamos la vez pasada. Todo el propósito de la ley es apuntar hacia Jesucristo.
la razón por la cual yo voy a usar la ley es porque me apunta a Cristo. Por esa razón, si yo me quedo en la ley y no los llevo a Cristo, yo usé de manera incorrecta la ley, ¿sí? Entonces, la ley es el estándar de la perfección y solo hubo uno que pudo cumplir esa perfección, ese es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en este punto para concluir toda la idea de la ley, cómo nos sirve la ley. Por último, decimos, la ley apunta a Jesucristo. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. ¿Se dan cuenta? No está diciendo a fin de que fuéramos justificados por la ley, no, por la fe. Todavía no llegamos allá, ¿verdad? Pero la ley es como un ayo. ¿Ustedes saben qué es un ayo, hermanos? ¿Alguien sabe qué es un ayo? El ayo es como un maestro. Tenía una función, una función particular según el contexto. Por ejemplo, cuando los reyes, ellos estaban reinando, sabían que el que seguía a ocupar su lugar debía ser instruido. Entonces había un ayo, un maestro que le enseñaba todas las dinámicas y todos los trabajos a los que se tenía que acostumbrar cuando él tomara el reino una vez que su padre lo dejara, ¿no? Entonces el ayo hacía esa función. Otra función, según el contexto del ayo, era la de poder instruir a un niño como un tutor, ¿no? Entonces este tutor lo que hacía es enseñarles los rudimentos de la palabra o los rudimentos de la materia, y entonces le ayudaba en tanto él asumía quizás una responsabilidad, o en tanto el papá o los padres venían y tomaban al hijo, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo que la ley viene a ser como un ayo, como un maestro, como un tutor, en tanto que viene lo que es definitivo, y en este caso lo definitivo es Cristo, ¿verdad? Entonces, el propósito de esta ley es llevarnos a Cristo. La ley prepara el corazón de las personas y las lleva a Cristo. Es como lo que Juan estaba haciendo. Juan predicaba y dice, yo vengo a preparar el camino del Señor. Es como cuando haces la siembra y la cosecha. Yo no me he dedicado nunca a eso, pero por los videos que he visto, por algunos quizás ustedes saben hacerlo, saben que no simplemente es tirar la semilla, ¿va? Inclusive no es cualquier semilla, hermano. Hay semillas que se van a dar en ciertos tipos de tierra y en ciertos tipos de clima, pero antes de poder tirar la semilla, ¿qué es lo que se hace? Se prepara la tierra, ¿va? Y en algunos casos hay que ararla, incluso en algunos casos hay que darle tiempo de descanso a la tierra. De hecho, en el Antiguo Testamento vemos que había que hacer descansar a la tierra después de no sé si era, si no me equivoco, 4 años. Entonces se tiene que hacer descansar. Entonces todo este trabajo de preparación, hermanos, eso lo hace la ley. La ley viene a ser como el Juan el Bautista. La ley viene a ser como ese ayo que prepara el camino del Señor. No es lo definitivo, no es el fin en sí mismo, es simplemente una herramienta que nos lleva y nos prepara hacia Cristo, ¿verdad? Entonces, me encanta esta frase de William Moody. Él dice, la ley solo puede perseguir a un hombre hasta el Calvario, no puede ir más allá, ¿sí? La ley no tiene esa función de perseguir a un hombre, sino hasta el Calvario, hermanos, ¿sí? Imagínense, me encanta la ilustración, porque imagínense que tú acabas de cometer un acto perverso, no sé, y la gente te empieza a perseguir, ¿no? Y esa gente te persigue hasta donde es su límite, hasta donde él no puede llegar. Y es como si tú decidieras aventarte hacia un barranco, un precipicio, y ya los demás no te van a seguir ahí, ¿verdad? O sea, es morir en el Calvario, es morir por recibir lo que Cristo tiene para nosotros. Entonces, la ley ya no puede perseguirte más allá, porque la ley lo que hace es perseguirte o hacerte correr hacia la cruz, hacia el único lugar donde sí hay una esperanza, hermanos, ¿sí? Eso habla de lo que el amor de Dios viene. Entonces vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27, nos encontramos con esta verdad. Jesús está hablando de la ley y los profetas. Nuevamente, ahí está la ley y ahí están los profetas. Jesús
Recuerden, Él acaba de ir a la cruz, él acaba de resucitar de los muertos, y entonces la gente, los discípulos de Jesús estaban un poco alterados, bueno, no un poco, de hecho estaban sorprendidos, ellos estaban muy confundidos por lo que acaba de pasar, y Lucas nos dice que hay una historia en particular de unos discípulos de Jesús que iban caminando rumbo a Emaús, y mientras ellos iban caminando hacia allá, Jesús se le acercó y se les puso al lado de ellos y empezó a conversar con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían esto de que Jesús había muerto y que al parecer se habían robado hasta el cuerpo, ¿no? Entonces Jesús les dice, ¿qué es esto que están hablando, no? Y le dicen, ¿tú eres el único curacero que no sabe lo que acaba de suceder? Y hablan acerca de esto, pero en ese momento sus discípulos no podían mirar que era Jesús, ellos no lo estaban identificando. Así que eso es importante, hermano, porque Jesús empieza a decirles, ¿no? Y entonces hay una parte en el versículo 25 cuando les dice esto. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y noten aquí, esto es lo importante. Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él, lo que decían de Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo voy al Antiguo Testamento, si yo me encuentro una historia del Antiguo Testamento, yo me encuentro la ley del Antiguo Testamento, una de las cosas que va a hacer es que esa ley me tiene que apuntar a Cristo, ¿no? Jesús lo está diciendo. Jesús le está diciendo y les está reprochando a aquellos judíos que eran discípulos de Jesús, y les dice, insensatos, tardos de corazón para creer, no para entender, hermanos, para creer que lo que decían los profetas, que lo que decía la ley en el Antiguo Testamento era acerca de él, ¿sí? Porque dice ahí que abriéndole las escrituras les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que, hermanos, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, ¿qué nos encontramos en el Antiguo Testamento? Nos encontramos a los profetas, nos encontramos a los salmos y nos encontramos la ley, al menos en Éxodo, ustedes recuerdan, capítulo 20, nos encontramos los mandamientos de Dios. Así que si vamos a ir a los mandamientos nos tienen que apuntar a Cristo, y ahorita vamos a ver un poco acerca de esto, ¿sí? Ahora, hermanos, noten esto, ellos dicen, no ardía nuestro corazón. Bueno, un versículo más adelante, Jesús, para decirles el contexto, Jesús entra con ellos, se queda con ellos, va a sentarse con ellos en el aposento, y entonces en el mismo instante donde cierran la puerta, Él desaparece, ¿sí? Porque Él se da a conocer, y se dan cuenta que Él es Cristo, que Él es Jesús. Y entonces dice, fíjense lo que ellos dicen, Dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino? Noten, ellos todavía no sabían que era Jesús, estaba velado, pero ellos reconocen que cuando Jesús estaba hablándoles a ellos, el corazón de ellos estaba ardiendo, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué usó Jesús para que ardiera su corazón? La ley, hermanos, la ley. Entonces dice, mientras nos hablaba el camino y cuando nos abría las escrituras. Mira, una de las cosas que necesitamos creer, hermanos, cuando nosotros vamos a evangelizar, es que no es mi argumento lo que va a hacer arder el corazón de las personas. Es las escrituras, es la palabra de Dios, hermano. ¿Sí? Me encanta esta historia porque en ese momento me sorprende que no hayan podido reconocer a Jesús. Que Jesús incluso no haya querido revelarse tal cual era. Eso hubiera sido sorprendente, hubiera sido un testimonio. Mira, soy otro testigo de la resurrección de Jesucristo. Pero Jesús se vela en ese momento y lo único que hace es mostrarles las escrituras. ¿Por qué? Porque la realidad, hermanos, es que nosotros nunca seremos capaces de ver a Cristo como tal, si no es a través de las escrituras. Y ellos estaban reconociendo que su corazón, mientras Jesús les hablaba y mientras se les abría las escrituras, ellos dicen que les ardía el corazón, hermano. De eso se trata. Cuando nosotros vamos a evangelizar, no estamos usando nuestros argumentos, usamos lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra es lo que trae convicción de pecado, pero también es lo que trae esperanza, hermano. Entonces, si algo va a convertir al hombre, hermano, no es mi argumento, no es mi elocuencia, es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces cuando nosotros debemos creerlo, hermanos. Porque sí es cierto, estamos caminando junto a algunos de ellos, algunos son familiares, algunos son conocidos, y estamos caminando junto con ellos, tratando de abrirle la escritura y explicarles cómo es que todo esto habla de Cristo, y cómo es que Cristo es nuestra esperanza, y muchos de ellos, como ojos velados, no entienden nada de esto. Pero ¿saben qué, hermanos? Nuestra esperanza está en que Cristo es el que hace arder los corazones de las personas. Y entonces lo que tenemos que ser fieles, en lo que tenemos que ser fieles es en predicar la palabra. Pero recuerden, no podemos hacer, o sea, ellos no van a responder a la gracia de Dios si nosotros no les predicamos primeramente la ley de Dios. Porque la ley es ese ayo. Es como si yo agarrara ahora a mi hijo, o alguien más agarrara a mi hijo y lo encaminara hacia donde estoy yo. ¿Sí? En ese lapso en lo que lo encamina, no somos nosotros, es la ley, lo lleva hasta la persona correcta, y este es Cristo, ¿no? Ok, ahora aquí voy a tocar un tema que es importante, hermano. Yo ya entendí que la ley es esta, y lo vamos a seguir reafirmando, pero ¿cómo debemos confrontar a los pecadores entonces? Porque de verdad, o sea, hablar de la ley suena un poco rígido, suena un poco duro, hermano. Pero no porque la ley sea dura y rígida, sino porque a veces la forma en como nosotros lo expresamos llega a ser difícil. A veces nosotros estamos mandando al infierno inmediatamente a la persona antes de poder saber un poco dónde están parados, ¿no? Entonces, aquí no es tanto qué voy a decir, sino cómo lo voy a hacer, ¿sí? Voy a tratar de avanzar lo más rápido que pueda y vamos a ver si podemos entender esto, ¿sale? Entonces, una de las cosas que debemos entender es que la ley estimula la conciencia. Estoy retomando ciertos datos, hermano. La ley estimula nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque la ley circunnavega el intelecto, es decir, lo rodea y va directamente a la conciencia. Por eso les vuelvo a repetir, nuestro trabajo no es tanto no solo argumentativo, no solamente es un asunto de ganar peleas o discusiones. No, nuestro argumento es usar la ley, porque la ley no tiene que entrar necesariamente por la mente, hermanos, sino que va directamente al corazón donde está la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia no es otra cosa que tener conocimiento. O sea, ciencia es conocimiento. Entonces, la conciencia se estimula a través del conocimiento, ¿sí? Entonces, dice Romanos 2:15, ellos muestran la obra de la ley escrita en su corazón, mientras que su conciencia encuentra su testimonio y sus razonamientos los acusan o se excusan unos a otros, según Romanos 2:15, ¿verdad? Entonces, hermanos, todos tenemos escrita la ley de Dios. O sea, yo no necesito llegar y hacer un curso de introducción a la ley de Dios. A ver, te voy a enseñar qué es bueno y qué es malo. Mira, matar es malo, pero no, hermano, tú no tienes que hacer ninguna explicación de eso. Cualquier persona, es más, si tú te vas ahorita mismo a una isla donde hay una tribu, y esta tribu pues no tiene ni calles, no tiene ni semáforos, no tienen este tipo de reglas civiles que tenemos nosotros, aún con todo ello, ellos saben, y muchas de sus reglas internas tienen que ver con esto que está escrito en el corazón. Tú vas con ellos y no tienes que explicarle que matar está mal. Y no tienes que explicarles que robar está mal. No tienes que explicarles que no pueden agarrar a la mujer de otro. No, eso no se dice. Ellos lo saben, eso está escrito en la ley de los corazones. Dios hizo esa obra. Dios diseñó al hombre y cuando lo creó, Él pone en su corazón esa ley escrita que nosotros encontramos en Éxodo capítulo 20. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien, hermano? Entonces, lo que debemos usar es la ley. Éxodo capítulo 20 nos da los mandamientos, pero sobre todo esas cosas que están bien y están mal de manera general. Por ejemplo, él dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás lo demás, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Si tú quieres preguntar a una persona, puedes comenzar preguntándole, ¿te consideras una buena persona? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? No, pues mira, algunos van a decir que no, pero van a justificarse, van a decir, bueno, no me considero una buena persona, pero tampoco una mala persona. O sea,
digamos que soy buena persona porque hago buenas cosas, ¿sí? Pero no soy tan malo como aquellos que roban, no soy tan malo como aquellos sicarios, no soy tan malo como aquellos que violan, no, yo no soy tan malo. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque el estándar para mí no es la ley. Para mí el estándar sigue siendo un hombre, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos comenzar esta parte? Es tratar de que él entienda en su conciencia si entiende o está asimilando lo que es bueno o lo que es malo. Entonces podemos llamar o citar la ley de Dios, en este caso los mandamientos. Mira, hermano, ¿saben qué es lo importante de esta ley o de estos mandamientos? Es que la mayoría de la gente los conoce. Tú no tienes que decir, ¿conoces lo que dice Éxodo 20? No lo tienes que hacer. Solo tienes que decir, bueno, ¿conoces algunos mandamientos de Dios? ¿Tú puedes decirme alguno de ellos? Ellos mismos te van a decir, no matarás, no robarás, no cometerás falso testimonio, no cometerás adulterio, etc. Ellos mismos lo pueden decir. Tú puedes citar algo que universalmente la gente conoce, o de manera general la gente conoce. Entonces, si tú quieres saber, ¿tú quieres saber si eres buena o una mala persona? Entonces podemos hacer un juego de entender y ver qué es lo que la ley de Dios dice. Entonces, si Dios nos juzgara según nosotros mismos, pues probablemente todos nos veríamos muy bien. Pero si nosotros juzgamos según lo que la ley es, la pregunta sería si somos culpables o inocentes, ¿sí? Ok. Quizás hoy vamos a retomar esto, pero una prueba de la ley es esto. Por ejemplo, cuando hablamos del homicidio. Yo siempre les pregunto, ¿usted alguna vez ha cometido homicidio? Y generalmente, hermanos, generalmente nadie va si no fueron a la policía a decir lo que hicieron, menos lo van a hacer conmigo, ¿ah? Pero bueno, mi interés no es saber o descubrir si hay un caso ahí, no, mi interés no es ese. Mi interés es que ellos puedan notar que el homicidio no solamente es el acto de cometer o derramar sangre, ¿sí? Entonces yo puedo usar y preguntar, bueno, ¿tú alguna vez has cometido un homicidio? Probablemente me va a decir, no, yo nunca. Ok, pero Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 21, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Se dan cuenta? Jesús está diciendo que la ley es moral, la ley está en el corazón. Nosotros no somos homicidas solamente porque derramamos sangre, sino que somos potencialmente homicidas. Es más, si tú preguntas a la mayoría de las personas que cometieron un homicidio, ese homicidio no fue en principio con la intención de matarlo. ¿Qué creen que pasó con Caín y Abel? ¿Ustedes creen que Caín quería matar a Abel? Nunca había existido. Este es el primer homicidio que está en la escritura. Entonces, Caín solamente quería hacerle daño a su hermano, o sea, simplemente desahogó o descargó su ira sobre su hermano, pero nunca se imaginó que iba a matarlo o que ya no iba a despertar, ¿no? La Biblia no nos dice si estaba diciendo, Abel, ¿estás bien? No nos dice. Pero lo cierto es que Caín no tenía la intención de que él no volviera a tomar conciencia, ¿va? Entonces, Caín simplemente mata a su hermano y no tenía esa intención porque no sabía que podía matarlo, ¿sí? Entonces, hermanos, el problema que tratamos de ver cuando hablamos de la ley es exponer que en nuestro corazón somos homicidas, potencialmente homicidas. Cualquiera de nosotros está en la misma condición de matar a alguna persona. Así que no es un asunto de que, es que ellos vivieron una vida muy difícil y los maltrataban y por eso se convirtió en un homicida. Y yo, como soy de familia bien y a mí me educaron en valores y etcétera, cosas, no llegué más que a decir alguna mentirita piadosa, pero de ahí no paso. No, hermano. O sea, en realidad mi corazón tiene todo el potencial para matar. No importa de dónde vengo, no importa cuál es mi familia, no importa si soy pobre o si soy rico, no importa, sino lo que hay en el corazón. Por eso es que Jesús hace esta prueba y establece. Ustedes oyeron que se les dijo que no iban no matarás,
¿sí? Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, la ira del corazón, hermanos, es un homicidio. O sea, es culpable de homicidio. Luego usa otro ejemplo también y habla acerca del adulterio. Y dice Mateo capítulo 5, versículo 27. Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Así que si tú le haces la pregunta a una persona, probablemente algunos empiezan a ceder un poco y te van a decir, no, yo sí, la verdad es que engañé a mi esposa, engañé a mi esposo, o va a empezar a decir algunos datos, bueno, pues la verdad es que por ahí probablemente vas a encontrar con una persona que es adúltera, ¿sí? Pero también te vas a encontrar con personas que dicen, no, yo soy muy fiel, soy una persona de hogar y todo. Pero el problema es, hermano, no está en que te encuentren en el acto mismo del adulterio. Es que en tu corazón ya hayas deseado y codiciado a una mujer que no es tuya. Eso es lo que Jesús dice. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Qué tanto te falta de aquí a allá? Nada, ¿no? Entonces lo que hacemos al usar la ley es exponer lo que está ahí en el corazón, ¿sí? No los estamos condenando, simplemente le estamos diciendo, observa en tu corazón, porque tú eres capaz de entender lo que hay ahí. Entonces, ese es el camino, hermanos. Ahora, pero ¿cómo debemos hacerlo, hermanos? Vamos a adelantarnos ahí al ejemplo de Natán. Ustedes recuerdan, creo, aquí vamos a tener dos ejemplos, uno el ejemplo de Natán y otro el ejemplo de Pablo. Pero ustedes recuerdan lo que hizo Natán, el profeta. De hecho hablábamos eso en la predicación pasada. Ustedes recuerdan lo que hizo Natán. Dice la escritura que todos saben la historia. David pecó, tomó a Betsabé pues adulteró con ella. Luego, como quería engañar a la gente y ocultar todo esto, pues mandó a matar a Urías, y después trató de ocultar todo su pecado. Entonces Dios manda a Natán, al profeta Natán, a confrontar a David. Y yo quiero que se imaginen eso, hermano. Imagínense a Natán en el modo evangelista, ¿sí? Porque va a ir a evangelizar a David, va a ir a evangelizar, le va a decir, oye, estás mal, mira. Y él podría haber llegado como mucho profeta: yo vengo en la autoridad de Dios, Jehová de los ejércitos me ha enviado a decirte lo siguiente, ¿sí? La Biblia no dice, hermanos, en este contexto no dice que le dijo a Natán, ve y usa esta ilustración. No, si ustedes saben, miren, ustedes conocen esa ilustración, ¿verdad? Les dice, había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y mucho ganado, y el hombre pobre tenía una ovejita, la cual cuidaba como si fuera su hija, y aún había crecido con sus hijos como si fuera una de su misma, y la cuidaba y la protegía. Y entonces alguien vino de visita al rico, y el rico no quiso tomar de su ganado, sino que va y toma de la única que tenía este hombre, la mata y hace un guisado para el visitante. Y entonces David inmediatamente responde a ella. Pero si ustedes se dan cuenta, la Biblia no dice que Natán debía usar esa ilustración. La Biblia solo dice que Dios lo envía a David. Y conocemos el mensaje porque Natán lo declara después de la ilustración. Y lo reconocemos porque él comienza con las palabras, Jehová, así ha dicho Jehová. Es decir, lo que Dios le mandó a decir es lo que dice allí. Así ha dicho Jehová. En dos ocasiones lo dice, ¿no? Dice Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te liberé de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y esto, por si fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los mandamientos que David transgredió, hermanos? ¿Los pueden notar? ¿Pueden notar algunos de los mandamientos que David transgredió? Él codició, deseó a la mujer de su prójimo.
Él mintió a Betsabé, probablemente la hizo traer con mentiras, hizo traer con mentiras a Urías, le engañó respecto a que podía ir a su casa a descansar, engañó al pueblo, trató de ocultar su pecado, él robó. En la ilustración de la oveja es evidente que él tomó algo que no era suyo, él cometió adulterio, evidentemente, cometió homicidio, mató al esposo de Urías, ¿sí? Deshonró probablemente con todo esto no solamente a Israel, a sus padres, sino a Dios. Entonces quiero que se den cuenta cómo David transgredió todos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero miren, yo lo que creo es que yo no creo que Natán haya sido enviado a decir esa ilustración. Yo creo que Natán pensó y dijo, es que no es fácil, o sea, yo no vengo a hablarle a cualquier persona y a decirle esto que viene de parte de Dios a cualquier persona, se lo voy a decir al rey, y si yo no se lo sé decir correctamente, es probablemente que mande a cortar mi cabeza, y eso es algo que Dios no me dijo, pero es muy probable que en el momento en que yo le diga lo que Dios dice, si él está enojado me va a arrancar la cabeza, ¿sí? Pero noten, hermano, probablemente Natán pensó en esta ilustración mientras fue enviado por Dios. O sea, Natán Dios nunca le dijo, ve y usa esta ilustración. Ese fue del nacer de Natán, ese fue de su cosecha, decir, bueno, yo no me voy a acercar así nada más, voy a usar una ilustración a fin de que le sirva y le funcione de tal manera que él me pueda escuchar y le caiga en la cabeza. Entonces, nosotros vemos eso, hermano. Miren, yo generalmente uso este ejemplo. Yo siempre hablo acerca de qué pasaría si tú tuvieras que llevar a juicio al homicida de un ser querido. Siempre les digo eso. Entonces imagínate que alguien mató, siempre le pregunto, ¿a quién es tu ser querido al que más amas ahorita? A veces me dicen sus hijos, su esposa, su esposo, papá, lo que sea. Y entonces le digo, bueno, imagínate que alguien mató a tu papá o mató a tu hijo, ¿sí? Entonces cuando lo agarran, tú lo llevas a juicio. Y entonces tú esperas que este hombre sea condenado, ¿verdad? Entonces le pregunto, bueno, ok, el asunto es que lo llevan a un juez, ¿y tú qué esperarías de ese juez? ¿Que fuera justo o que fuera injusto? Y tú le dices, no, pues, ¿verdad que él empieza a responder, la gente empieza a responder de manera objetiva, y dice, no, pues que fuera justo. Entonces le digo, bueno, imagínate que este hombre dice, yo reconozco que maté al hijo de tal persona, yo lo maté, pero juez, no solamente he hecho cosas malas, también he hecho cosas buenas. Entonces he ayudado a los pobres, ayudo a cruzar a la gente en la calle. La última vez que hubo un derrumbe, me ayudé a la gente a salir. O sea, he hecho cosas buenas también, Señor. La última vez salvé a una persona de ahogarse en el río. Entonces, en ese momento le digo, el juez dice, ok, pues pongamos en una balanza lo bueno y lo malo. Pregunta, ¿ustedes qué creen? ¿Que ese juez era justo o injusto? Naturalmente va a reconocer que es injusto. Y entonces le digo, entonces, ¿por qué siempre te acercas a Dios pensando que Dios puede poner en una balanza las cosas buenas que haces y las cosas malas que haces? ¿Sí me explico? Yo le ayudé a través de una ilustración a salir de su yo y poder decirle, mira, puedes reconocer objetivamente que tú siempre vas a querer justicia, esto es bueno, esto es malo. Lo voy a hacer cuando lo saco de ahí, porque si yo le empiezo a decir, es que tú eres un pecador, es que tú eres un transgresor, inmediatamente la respuesta es justificación. Yo me voy a justificar, mira, sí, pero lo hice por esto, porque me estaban presionando, o lo hice por esto. Y no es la idea, hermano. Entonces lo que el profeta Natán está haciendo es usar una ilustración que le sirva a la conciencia y que David por sus propias palabras pueda decir, es que el juicio o lo que él merece es muerte. De hecho, esa es la respuesta de David. Dice en el versículo 5, entonces se encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre. Noten que él nunca le dijo, esto es una ilustración, él le habló de un hombre. Y entonces dice que David se enojó contra aquel hombre y dijo, vivo Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la condena, la cordera con 4 tantos. ¿Se dan cuenta? David mismo lo dijo, él declaró lo que debía de acontecer. ¿Por qué? Porque Natán lo llevó a través de esa ilustración, lo llevó a entender que estaba bien y que estaba mal, hizo que David dijera cuál era su condena y simplemente lo que hizo es, pues tú eres ese hombre. Eso es todo. ¿Se dan cuenta?
Noten que esa ilustración que el profeta hace es muy ¿cómo se dice? Puntual. Y parece que Natán conoce a la persona que le está anunciando la noticia. Y mira, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es eso, poder entender cuál es la persona o nuestro auditorio, cuál es la persona que está escuchando el mensaje. ¿Sí? Natán conocía, recuerdan que David era un pastorcillo, ¿verdad? O sea, él usó una ilustración que David podía entender. Él usó una ilustración que tenía que ver con el pasado de David. David era un pastorcillo. Incluso David era un hombre, dice, que cuidaba las ovejas incluso de las fieras. Que él había matado leones y osos para cuidar a las ovejas. Entonces, él sabía el sentido de proteger una oveja. Así que la ilustración que usó Natán era una muy oportuna. Una que tenía que ver con la persona a la que le estaba hablando. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer eso, ¿no? Tratar de entender con quién estamos. Qué tipo de persona es. ¿Cuál es su contexto, hermanos? Digamos, contexto religioso, su contexto social. Todo eso hay que considerarlo, hermanos. ¿Por qué? Porque es bueno que nosotros nos acerquemos a ellos para abrir la conciencia, hermano. Ellos entienden qué está bien y qué está mal. El problema es que inmediatamente rechazan el mensaje cuando lo señalas a ellos. Entonces, cuando el profeta Natán hace esto, saca a David del problema, lo pone a juzgar el mismo problema y después lo vuelve a meter y le dice, tú eres ese. Así es. Si tú usas así las ilustraciones como la de Natán y les enseñas, entonces los sacas por un momento del problema, ellos mismos juzgan ese problema de manera objetiva y al final los vuelves a meter y dice, bueno, pues tú actúas así, o nosotros los hombres actuamos así, o generalmente la gente actúa así. Y entonces lo invitamos y lo trasladamos hasta que él entienda que él ha pecado. Y después entonces podemos hablarle de la gracia. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya casi concluimos. Otro ejemplo que nosotros encontramos es en el de Pablo. En Hechos capítulo 17, versículo 22, nos encontramos a Pablo predicando en el Areópago. Primero él está en las plazas y en las sinagogas está predicando. Y entonces uno de los filósofos o gente que les gustaba saber de las cosas nuevas, trajeron a Pablo y lo llevaron al Areópago y ahí les dijo, bueno, a ver, háblanos de esto que tú estás diciendo. Y noten, hermanos, que él comienza con esto. Dice Pablo, puesto pie del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo, y esto es importante, observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. ¿Se dan cuenta cómo Pablo es muy listo? Y él, tomando el contexto cultural de esta gente, va a iniciar su evangelismo. Él toma esta circunstancia cultural para hablar acerca de aquel que ellos por ignorancia no adoraban. ¿Sí? Pero si miran, hermanos, unos versículos antes, Pablo estaba muy molesto por lo que estaba viendo. Pablo está diciendo ahí unos versículos antes, el versículo 16, él dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué hacemos cuando nosotros le predicamos a alguien por idolatría? Eres un idólatra. No, mira, tú y tu virgencita y tus imágenes se van a ir al infierno. Porque Dios condena. Pablo no hizo eso, hermanos. Pablo empezó su discurso diciendo, en todo observo que ustedes son muy religiosos. ¿Sí? Y pasando viendo sus santuarios me di cuenta de algo, de una insignia que dice al Dios no conocido. Pues a ese que ustedes no conocen es el que yo les vengo a predicar. ¿En algún momento los condenó por esta parte, hermanos? No, Pablo está usando una ilustración, está usando un medio para poder hablarles de lo equivocado que están. No está tachando todavía su idolatría, pero es evidente que posteriormente les dice, ustedes lo hacen por ignorancia, porque el Dios de los cielos no tiene necesidad de que los hombres le construyan templos, porque Él no tiene que ser servido por manos de hombre. ¿Sí? No les dijo idólatras, pero se los dijo, ¿verdad? Y cuando se los dice, les dice, bueno, pero lo hicieron por ignorancia.
Ahora Dios manda que se arrepientan todos, ¿sí? Y que busquen a Dios mientras pueda ser hallado, dice. Que si palpando lo puedan encontrar. ¿Se dan cuenta? Pablo, a veces vemos a Pablo como el que fue directo, ¿no? No, Pablo lo hizo por amor, hermano. En un momento él estaba enardecido y muchos de nosotros agarramos ese pretexto para estar enojados contra los incrédulos, cuando se nos olvida que nosotros también fuimos rescatados de ahí. Entonces, ese es el sentido, hermano. Nosotros tenemos que observar como Pablo lo hizo y ver ciertos elementos que nos ayuden a acercarnos a ellos, ¿sí? No es fácil, hermano. No es sencillo. No estoy diciendo que esto sea fácil. Pero cuando la motivación de nuestro corazón no es presentar a Cristo, sino presentar argumentos, es cuando se nos viene abajo el evangelismo. Acuérdense, la idea es llevarlos a Cristo. Así que nosotros, al usar esas herramientas, porque los queremos llevar ¿a dónde? A Cristo. No a mi argumento, no para demostrarte que eres un idólatra, que eres un adúltero, que eres un fornicario. No es mi intención. Ese es el medio para llevarte a Cristo. Así que Pablo lo hace con amor, tiene mucho cuidado de esto, hermano. Así que él no es motivado, a pesar de que él estaba enojado, no es motivado a hablar ásperamente a ese pueblo, sino que lo hace con amor y preocupación. Así nosotros tenemos que predicar. Nuestra intención no es provocar, sino motivar a la reflexión por la conciencia. ¿Sí? Recuerden, hermano, el evangelismo también es una obra de Dios, no es nuestra. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque en algunas ocasiones no nos va a dar tiempo de presentarles todo el plan de salvación, ¿sí? Pero si tú estás consciente y la intención es llevarlos a Cristo, en algún punto se comienza, hermano. Así que no es como que, mira, tengo 5 minutos, te vas a ir al infierno, ¿quieres la salvación, sí o no? No puedo. Si no te da tiempo, entonces empieza a presentarles, a motivar, a estimular su conciencia. Y esa conciencia tiene que ver entre lo bueno y lo malo. La herramienta es la ley, hermano. Usa la ley. Y de esta manera dejas abierta una conversación. De esta manera tú dejas una oportunidad para seguir hablando del evangelio. Entonces, sí, pero no es como que, híjole, me acaba de topar esta persona a mí, y si yo no le predico a él, no será salva. Y yo ya me tengo que ir. No, hermanos, es una obra de Dios. Si te puso ahí es porque le va a volver a poner a alguien más, o te va a volver a poner a ti. Pero tú tienes que pensar en que la idea es que él conozca a Cristo. Algunos me dicen, no, es que tengo mucha prisa, mejor le digo ya de una vez de la gracia y omito la ley, omito el pecado. Ya le digo, oye, arrepiéntete, no va a servir de nada, hermano. ¿Sí? Concluyo, hermano. Charles Spurgeon decía o dijo, el evangelismo es simplemente un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró su pan. ¿Sí? Si esa es nuestra motivación y ese es el corazón a la hora de evangelizar, es simple, hermanos. No es ganar argumentos, no es pelear un debate, no es una imposición, no es que como yo soy cristiano y eso es lo mejor, tú deberías de ser cristiano, y si no eres cristiano no eres de lo mejor. El evangelismo no es el fin en sí mismo, hermano. No es hacerlo por hacerlo, es porque nosotros queremos llevarlos a Cristo. Yo soy un mendigo que como tuve hambre, encontré el pan. Yo lo único que te estoy diciendo es un mendigo a otro mendigo, mira, acá hay pan. Eso es, ¿sí? Entonces, ya no me da tiempo para preguntas, pero si alguien tiene alguna pregunta, se puede acercar al final y traten de pensar mucho en lo que acabamos de hablar, ¿sale? Bueno, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por esta hora, gracias que nos motiva, Señor, a seguir predicando el mensaje de salvación. Ayúdanos a recordar que tu ley es una herramienta, que tu ley es como una llave que abre la conciencia de los hombres, pero no es simplemente para decirles su pecado, Señor, sino para que tu Espíritu Santo haga esa obra, Señor. Tu Espíritu Santo les convenza de pecado, juicio y justicia, Señor. Para que tu palabra, Señor, haga arder los corazones de las personas, Señor. Así que solamente haznos fieles, Señor. Ya no recordar que somos mendigos predicando a otros mendigos. Que nos ayude, Señor, a pensar en cómo en tu gracia tú nos viste a nosotros y tuviste compasión de nosotros, Señor. Y enviaste no solamente a una persona, muchas personas antes de que nosotros pudiéramos reconocer que tú eres nuestro Salvador, Señor. Así que danos paciencia, danos fidelidad
Danos amor, Señor, por los perdidos, a fin de que demos el tiempo, Señor, para poder hablarles de todo tu mensaje, Señor. Gracias te damos en esta mañana y bendice a tu iglesia, Señor, y bendice el mensaje del día de hoy, Señor. Nuestro tiempo de adoración en las alabanzas, que nuestros labios abran esa alabanza desde el corazón, Señor. Te damos gracias, te pedimos que nos ayudes y nos des el denuedo para salir a predicar tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén.